Hola y bienvenidos al arte de invertir. Quizás no te suene el nombre de Jim Simons, pero es el mejor inversor de toda la historia. Tiene unos rendimientos que superan al mismísimo Warren Buffett, a George Soros, a Peter Lynch y a Ray Dalio. Se le considera el matemático que descifró el secreto para ganar mucho dinero en bolsa, dado que empezando con una pequeña cantidad de dinero ha amasado una enorme fortuna. De hecho, gracias a este particular método de inversión aparece en la lista Forbes como una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado superior a 27.000 millones de dólares. Ha generado un impresionante rendimiento anual del 66% durante los últimos 30 años. Esto significa que 10.000 dólares invertidos en su fondo de inversión valdrían hoy más de 200 millones de dólares. Y lo más impresionante es que durante estos 30 años ningún año ha perdido dinero en bolsa. Hasta hace poco tiempo era totalmente desconocido las técnicas que usaba este famoso inversor para lograr estos impresionantes rendimientos. Pero ahora que Jim Simons ha alcanzado la edad de 85 años quiere dejar un legado y ha compartido con el resto de inversores las técnicas que usa para lograr estos impresionantes rendimientos. En este vídeo te voy a explicar cómo ha ganado Jim Simons su dinero, qué técnicas aplica, dado que algunas de ellas son replicables por el inversor privado. Te ilustraré estas técnicas con ejemplos reales y actuales de acciones para que lo puedas comprender mucho mejor. Y además te mostraré en qué acciones y en qué sectores está invirtiendo ahora mismo Jim Simons. Jim Simons comenzó siendo un importante matemático, de hecho llegó a trabajar para el MIT y finalmente acabó descifrando códigos secretos en la Agencia Nacional de Seguridad para Estados Unidos. Sin embargo, tenía la intuición de que sus conocimientos le podrían reportar altos beneficios si los aplicaba a los mercados financieros aunque empezara con poco dinero. Durante mucho tiempo estos conocimientos fueron guardados en secreto para generar altas rentabilidades en su exclusivo fondo Medallion Fund. Sin embargo, en varias entrevistas y sobre todo en un libro recientemente publicado titulado El hombre que descifró el mercado, ha compartido varias de estas estrategias para que sean de dominio público y te las voy a explicar a continuación. Su método de inversión y sus resultados son tan excelentes que Warren Buffett ha manifestado que Jim Simons le parece un inversor extraordinario, y esto es muy raro de ver por parte de Warren Buffett, dado que rara vez hace un reconocimiento público tan grande. En la siguiente imagen puedes ver estos impresionantes rendimientos de más del 66% anual desde el año 1988, al inicio de su famoso Medallion Fund. Es impresionante sobre todo que no haya perdido dinero en ningún año y que incluso en años muy negativos para la bolsa como el año 2008 haya tenido algunos de sus mejores años de hecho. De hecho, los beneficios acumulados por este fondo superan los 120 billones de dólares. No ha habido ningún fondo en la historia que haya generado semejante nivel de beneficio. En la siguiente imagen puedes ver cómo 10.000 dólares invertidos al inicio de este fondo se hubieran convertido en más de 200 millones de dólares. Jim Simons fue pionero en el uso de la matemática y de la tecnología aplicada a la inversión. De esta forma eliminaba la parte psicológica, que es el principal factor por el que muchas personas no generan rendimientos en bolsa. Al igual que muchos emprendedores que empiezan desde cero con una idea revolucionaria, los primeros momentos fueron extremadamente complicados. De hecho, Jim Simons explicaba lo siguiente en una reciente entrevista. Estábamos siendo exitosos, pero este es un negocio extremadamente estresante. Llegabas una mañana y pensabas que eras un genio, pero al siguiente día te sentías como un inútil cuando el mercado se movía en tu contra. En esta entrevista Jim Simons explicaba cómo a pesar de tener un sistema que parecía ganador, constantemente sentía la tentación de modificar algo porque a corto plazo no le estaba funcionando. Y este es precisamente el mismo error que cometen muchas personas en bolsa y que les impide tener beneficios. El sistema de Jim Simons consiste en analizar multitud de datos para tratar de encontrar correlaciones o indicadores avanzados que les sirvan para predecir el movimiento de acciones, bonos, materias primas o incluso divisas. Es básicamente lo que se conoce como un inversor generalista. No se limita a una sola clase de inversión, sino que invierte en cualquier cosa donde crea que puede tener una ventaja frente al resto de inversores. La mayoría de inversores tratan de explicar por qué han sucedido ciertos eventos en los mercados financieros. Sin embargo, Jim Simons toma un enfoque totalmente diferente. A él le da igual por qué suceden las cosas, simplemente busca tratar de anticiparse a los movimientos. Te voy a mostrar un sencillo ejemplo para que comprendas esto que trato de explicarte. Durante los últimos 30 años, la sencilla estrategia de comprar al cierre de la sesión y vender en la apertura del día siguiente ha generado un rendimiento extraordinario, mientras que lo opuesto, que sería comprar en la apertura y vender al cierre, apenas ha generado un rendimiento. Podrías pensar que esto no tiene lógica, pero al fin y al cabo ha sucedido. De hecho, en el siguiente gráfico puedes comprobar la diferencia de rendimiento de una estrategia frente a la otra. A primera vista podría parecer no tener sentido, pero eso a Jim Simons le da exactamente igual. Si hay una muestra de datos suficientemente amplia que la respalda, le puede ser interesante. De hecho, rara vez Jim Simons ha hablado acerca de cuál puede ser el futuro de la economía o de si la inflación va a subir o va a bajar. Su visión es que los mercados financieros son al fin y al cabo personas que tienen sesgos y no son perfectas,
y él trata de explotar esos sesgos a su favor. Otro ejemplo que parece también bastante increíble es que Jim Simons puede incorporar en sus modelos datos acerca del clima y la meteorología para ver cómo toman decisiones los seres humanos. Al ser humano parece ser que le afecta el clima en particular que haga un determinado día en bolsa y eso puede determinar sus decisiones de compra o de venta en ese mismo día. De hecho, en el siguiente estudio que te muestro a continuación de la prestigiosa Universidad de Berkeley en Estados Unidos, se demuestra esto mismo que explica Jim Simons y cómo los cambios climáticos afectan al comportamiento del Standard & Poor's 500. Es curioso ver cómo los días de lluvia existe una clara correlación positiva con el comportamiento en bolsa, al igual que los días de mucho calor tienden a ser también alcistas en bolsa. Sin embargo, este estudio descubrió que, por ejemplo, la velocidad del viento no vale como indicador adelantado para predecir el comportamiento de ese día en el mercado. Antes de pasar a ver las estrategias que aplica Jim Simons con ejemplos reales y actuales para que tú mismo también las puedas aplicar, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y suscribirte activando las notificaciones para que si esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y que más personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. Cuando Jim Simons y su equipo descubrieron esta serie de datos y estas correlaciones que servían para predecir de forma anticipada lo que haría la bolsa, comenzaron a programar ordenadores que empezarían a operar de forma automática en base a estos datos. Sin embargo, el propio Jim Simons explica que los primeros años fueron desesperantes dado que no experimentaba ninguna clase de resultados y los pequeños éxitos que tenía al poco tiempo se desvanecían, lo cual le dejó sumido en una profunda depresión. Su gran punto de inflexión para el éxito de su famoso fondo fue que empezó a contratar ingenieros de primer nivel que provenían de IBM, que hasta entonces era la empresa tecnológica más puntera del mundo. La forma de invertir de Jim Simons era tan revolucionaria en aquel momento que los inversores eran tremendamente escépticos de su método. Incluso para los años 90, su fondo ya era tremendamente exitoso, pero tenía dificultades enormes para atraer capital y nuevos inversores a este fondo. Curiosamente, en la actualidad, su fondo se encuentra cerrado a nuevos inversores, dado que tiene que moverse con una enorme agilidad en los mercados financieros, dado que su estrategia se basa en una alta rotación de cartera, en hacer constantemente operaciones de compra y de venta, y para realizar esta estrategia no se puede hacer con una cantidad de dinero enorme. De hecho, esta misma ventaja de la agilidad es muy poderosa para el inversor privado si la sabe usar a su favor. Una de las estrategias que ha explicado Jim Simons que mejor resultado le ha dado es la de seguir tendencias. De hecho, te voy a poner un ejemplo real para que lo puedas comprender. Generalmente en bolsa a corto y medio plazo el movimiento de las acciones está determinado por los flujos de capital. Esto significa que las acciones se mueven por la oferta y la demanda que haya de comprar o vender esas acciones. Y estamos hablando de plazos inferiores a un año. Sin embargo, a largo plazo el movimiento de una acción suele estar determinado por el crecimiento que tenga esa compañía en cuanto a beneficios por acción, los dividendos que otorga o la clase directiva que tiene. Pero Jim Simons se enfoca en este corto plazo. Un ejemplo reciente de lo que explica Jim Simons es toda la euforia que ha habido por las acciones del sector de la inteligencia artificial, que sin duda es una tecnología revolucionaria y que puede tener múltiples aplicaciones en la economía real. Y aquí es donde entra en juego la genialidad de Jim Simons. Lo que él busca son indicadores o datos que le permitan adelantarse al hecho de que el resto de inversores van a decidir comprar estas acciones de inteligencia artificial de forma anticipada. Y aquí quiero mostrarte algo muy interesante para que lo comprendas. Recuerda que habíamos dicho que los mercados financieros están formados por personas. Google ofrece una herramienta gratuita que se llama Google Trends. En esta herramienta podemos introducir determinados términos de búsqueda y ver si la gente está buscando esos términos y cómo están evolucionando, si la gente tiene más interés o menos interés en relación a las búsquedas que generan en el buscador de Google. De esta forma podemos identificar estas tendencias de forma adelantada. Si de repente en esta clase de herramientas se dispara el interés por una determinada temática de inversión, como puede ser inteligencia artificial, energías renovables o acciones tecnológicas, puede que eso se transforme en una demanda de esas acciones realmente en el mercado posteriormente. En la siguiente imagen podemos ver cómo, por ejemplo, el término inteligencia artificial en Estados Unidos comenzó a tener un interés muy fuerte a partir de la primera semana de diciembre de 2022. Y a continuación quiero mostrarte el comportamiento que tuvo en bolsa algunas de las principales compañías relacionadas con este sector de la inteligencia artificial. La compañía C3AI comenzó a subir con fuerza a partir de enero. De hecho, vemos que el volumen de compra fuerte comenzó incluso en febrero, 2 meses después de que se encontrara esta nueva tendencia gracias a Google Trends. Desde los mínimos, estas acciones se llegaron a multiplicar por más de 3 veces en muy pocos meses. Un ejemplo de la clase de retornos espectaculares que genera Jim Simons con esta estrategia de seguimiento de tendencias. De igual forma, Microsoft es otra de las principales compañías beneficiadas por esta inteligencia artificial. Y aunque es una compañía más grande y donde los rendimientos tienden a ser inferiores, también tuvo un excelente comportamiento después de esta primera semana de diciembre, donde se detectó
un interés por parte de los inversores en esta nueva tecnología. Jim Simons también ha explicado que puede haber megatendencias en el mercado que puedan durar más tiempo y también pueden ser interesantes para generar rendimiento. Esto es lo que se conoce comúnmente en bolsa como estrategias de momentum, que buscan invertir en acciones que están en tendencia en ese momento, que están teniendo un comportamiento mejor que el mercado en general. En la siguiente imagen puedes ver cómo esta estrategia de invertir por momentum ha generado el doble de rendimiento que la bolsa en general. De hecho, existen ETFs que son tan sencillos de comprar como una acción en Estados Unidos que invierten con esta estrategia de momentum. En Estados Unidos el más famoso es el que cotiza bajo el ticker MTUM a un precio de $140 por acción. De hecho, este ETF ha tenido un excelente rendimiento desde que salió a cotizar en el año 2013, dado que casi ha triplicado en valor. De hecho, este ETF nos puede servir como herramienta para identificar qué acciones están en tendencia o qué sectores están de moda. Es más, podemos ir a la web de iShares y ver la cartera actual de este fondo, pero sobre todo las fechas anteriores para ver cómo ha variado y qué acciones son las que está incorporando y cuáles están saliendo, para identificar las nuevas tendencias a futuro. Si observamos la cartera que tiene actualmente esta estrategia de momentum o de tendencia, vemos que los sectores favoritos para invertir son sector salud, petróleo y consumo defensivo. No es de extrañar que estos sectores estén de moda en bolsa, dado que muchos inversores anticipan una posible recesión y en ese escenario dos de los sectores más resistentes son el sector de salud y el sector de consumo defensivo. Y por otro lado, el petróleo también está siendo muy popular por los repuntes importantes que ha habido recientemente en el precio de la energía. Antes de pasar a ver la siguiente estrategia de Jim Simons, quiero recordarte que ya está a la venta el nuevo libro del arte de invertir. Puedes adquirirlo en el enlace que te dejo en la descripción. Otra de las estrategias favoritas de Jim Simons ha explicado que es el concepto de la reversión a la media. Este es un concepto muy poderoso en los mercados financieros y que se puede aplicar casi a cualquier tipo de inversión. Por ejemplo, en el sector del petróleo, cuando tiene repuntes de precio muy altos en muy poco tiempo, es muy probable que el precio acabe corrigiendo y retornando a esa media, porque los precios altos hacen que la oferta aumente porque más productores están motivados a producir más petróleo y esto hace que el precio baje, con lo cual Jim Simons trata de adelantarse a esos movimientos. Este concepto hemos visto cómo ha funcionado recientemente en otras materias primas, como podrían ser la madera, el carbón o el acero, donde estos repuntes importantes en su precio de cotización lo único que han hecho han sido hacer que en el futuro bajen, revertiendo a esa media de la que habla Jim Simons. En este caso, cuando una divisa repunta hacia un precio muy elevado, el resto de compradores internacionales ven como su poder de compra se ve disminuido, con lo cual la demanda de esa divisa en particular se va a frenar, lo cual va a hacer que su precio baje y de nuevo retorne a esa media o ese rango habitual. Lo mismo sucede a la inversa cuando una divisa baja de precio. Este concepto de reversión a la media también se puede aplicar en el mercado de las acciones, especialmente si usamos las valoraciones como referencia. Cuando la valoración de una acción en particular que está funcionando bien y que está teniendo un buen desempeño baja demasiado, crea un torrente de compradores que ven la acción como una ganga, lo cual desbalancea la oferta y la demanda de esa acción, que es ese patrón que tanto le gusta a Jim Simons. Cuando una acción comienza a estar muy barata y por ejemplo otorga dividendos, puede que esta rentabilidad por dividendos sea extraordinariamente elevada y eso va a hacer que para muchos compradores sea atractivo invertir en esa acción. O también se puede dar el caso de que una acción, si está barata durante mucho tiempo, pueda aparecer un rival o un competidor que compre la compañía en su totalidad y eso haga subir el precio de forma desproporcionada. Quiero mostrarte esto con un ejemplo de la famosa compañía Nike para que lo comprendas mejor. Cotiza en Estados Unidos bajo el ticker NKE a un precio de $120 por acción. En el siguiente gráfico que he obtenido de TKR puedes ver el rango de valoración de Nike durante los últimos 5 años en relación a sus beneficios. Puedes ver cómo normalmente se ha movido en una franja que rara vez ha superado las 50 veces beneficios y que rara vez ha bajado de 25 veces beneficios. Por ejemplo, aquellos inversores que invirtieron en Nike recientemente cuando bajó a este rango de valoración bajo han tenido un rendimiento muy bueno en su inversión tanto a corto como a medio plazo. Sin embargo, aquellos inversores que compraron Nike cerca de su valoración más alta o ese rango elevado, a casi 50 veces beneficios, han tenido un mal rendimiento desde finales del año 2021. En este punto es importante recordar que el mercado de las acciones es particular en el sentido de que una acción puede estar en torno a la media histórica de valoración y seguir subiendo en bolsa porque las acciones tienen la capacidad
de ir creciendo sus beneficios a lo largo del tiempo. Y esto no sucede en otros mercados, en otros activos, como serían las materias primas o las divisas, que no tienen esa capacidad de crecimiento. A continuación vamos a ver dónde está invirtiendo en la actualidad Gene Simons y qué sectores o acciones son las que más le gustan. Antes de eso, quiero recordarte que todo lo que vemos en el canal es educativo y que mi principal objetivo es que aprendáis a invertir por vosotros mismos. Por eso tenéis que ser responsables de vuestras decisiones de compra o de venta. En Estados Unidos podemos acceder de forma gratuita y trimestral a la información actualizada de aquellos inversores que tengan fondos de más de 100 millones de dólares. De hecho, si te interesa más saber acerca del tema, en el link que encontrarás en la descripción te dejo un vídeo explicativo. Si observamos las principales inversiones que tiene en la actualidad, vemos algo muy interesante. Vemos que sus tres sectores favoritos para invertir en la actualidad son el sector de salud, tecnología y consumo defensivo. Si recuerdas, dos de estos sectores también estaban presentes en la cartera de inversión de este ETF de Momentum o de tendencias que analizábamos anteriormente. Vemos que dentro del sector de salud sus dos empresas favoritas son Gilead y Novo Nordisk, que es la empresa líder en fabricación relacionados con tratamientos de la diabetes a nivel mundial. Incluso en el sector de la tecnología, sus acciones favoritas en la actualidad son empresas como Amazon, Apple o Airbnb. Es importante recordar que esta cartera de la que disponemos de Gene Simons es a cierre del 31 de diciembre de 2022. Casualmente, estos sectores son los que mejor han ido durante los siguientes meses posteriores a la publicación de dicha cartera, lo cual demuestra de nuevo la efectividad de Gene Simons. Gene Simons nos deja importantes lecciones para cualquiera que tenga interés en los mercados financieros. Personalmente, yo me quedaría con su determinación y perseverancia hasta llegar a un punto en el que es extremadamente ganador en los mercados. También es muy importante eliminar toda clase de emociones a la hora de invertir en el mercado. El método de Gene Simons podemos ver que claramente se basa en los datos y en la información tangible. No tenemos que modificar nuestro método de inversión a corto plazo simplemente porque no esté dando resultados en la semana que viene o en el mes que viene. Y finalmente tenemos que tener esa pasión de estar constantemente buscando por las nuevas oportunidades que ofrecerá el mercado, dado que, como ha mostrado Gene Simons, el pasado siempre será muy diferente de lo que va a funcionar en el futuro. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y que hayas comprendido cómo invierte uno de los inversores más exitosos de toda la historia. Si es así, házmelo saber en los comentarios y así seguiré creando contenido similar en futuros vídeos. Sin más, un saludo y buena inversión.